Este dicho de Bitcoin arregla todo, por allí es muy lindo y queda bien bonito en las camisas, pero hay un debate ahí si realmente arregla todo. Muchas veces la percepción que se puede crear, y creo que se está creando en cierta manera, del salvadoreño, tiene que ver con que Bitcoin sí es para personas millonarias. A los bitcoiners nos gusta hablar muchísimo de Bitcoin, pero no nos gusta gastarlo. Pero yo sí creo que también un fracaso era la adopción como moneda de curso legal. Y sé que eso sí es más controversial en la comunidad. Únicamente los bitcoiners te dirán si lo implementaría otra vez. Desde afuera se creía que aquí se estaba librando la batalla existencial conceptual de Bitcoin. Y adentro estamos discutiendo cosas muy puntuales. No nos interesaba el tema. Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. En septiembre de 2021, la ley Bitcoin entró en vigor en El Salvador, y con ella, su curso legal, la obligatoriedad de ser aceptado como forma de pago en los comercios y la posibilidad de cancelar impuestos con él. Han pasado ya más de 3 años de eso y por ello, en mi reciente visita al país de cielos púrpura y oro, me interesaba mucho conocer cuál era el aftermath de su adopción, cuáles habían sido sus repercusiones, con lo genial, lo bueno, lo malo y también lo feo. Todo en crudo, directo de la mano de testimonios salvadoreños involucrados en diferentes partes de su adopción. Y por ello se lo comenté a mi gran amigo Napo, con quien gracias al apoyo de Plan B Forum El Salvador pudimos organizar un encuentro que acabó por convertirse en una de mis experiencias vitales Bitcoin. ¿Por qué? Bueno, pues por muchos motivos, pero por ejemplo, porque al panel aceptaron asistir 5 salvadoreños de altura, como son Leonor Selva, representante de la empresa privada durante la entrada en vigor de la ley Bitcoin, Gerardo y Evelyn de la comunidad de Bitcoin Berlín, Guillermo Contreras, CEO de Dito Banks, un banco Bitcoin salvadoreño, y también Ishikawa, un Bitcoiner local sin pelos en la lengua. Eso por el lado de los panelistas, pero luego, por el lado de los asistentes, había 50 plazas, que se agotaron en 1 hora. Luego añadimos 10 más y se agotaron en 5 minutos. Y con eso, y un montón de ganas, el ambiente, no te lo puedo contar porque faltan palabras para describir cómo se sintió. Fue algo así como aprendizaje bitcoiner entre amigos y con la sensación de estar escuchando algo único, que por suerte grabé y que aquí te traigo para que tú también puedas disfrutar. La mala noticia es que durante la grabación hubo un fallo técnico, hasta 4 micros tenía funcionando, pero uno de ellos falló y no grabó nada. Cuando lo fui a conectar al ordenador luego, en blanco, como si no hubiera estado ahí. Por suerte era el que utilicé yo buena parte del tiempo y los invitados se ven afectados solo en ocasiones puntuales, pero bueno, eso no significa que falte nada de la conversación, todo está, solo que en algunos momentos escucharás un peor audio al haber tenido que tomarlo desde otro micro que estaba más alejado. Y antes de dejarte con el pod no puedo sino agradecerte a ti por todos los comentarios que he recibido durante los pods diarios que fui publicando desde El Salvador y también por compartir este y otros episodios en la red social de tu elección. Esto me ayuda un montón. También quiero agradecer a mis incansables Patreons, ahí seguís, non-stop, y también a mis sponsors Hodl Hodl, CoinKite, Bitrefill y Seed Hypermedia, que me permiten hacer estos viajes y estar donde pasan las cosas. Mil gracias a todos. Pues bien, ahora sí, prepárate para un festival de casos de uso de Bitcoin, casos de uso reales y también una lección de humildad y realidad. Me sabe mal por los ingleses, pero ahora Bitcoin habla español. Sin más, te dejo con el pod. ¡Qué chivo! Bueno, muchísimas gracias. Ya sabíamos que íbamos a empezar tarde, pero creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Vamos a estar debatiendo más o menos 1 hora, 1 hora y cuarto. Veremos a ver cómo va el debate. Y bueno, con Napo, cuando esto nos lo imaginábamos o cuando esto lo pensamos, primero de todo yo no me imaginaba que íbamos a tener a estos ponentes en el tremendo panel. No, esto que hayan venido, que hayan accedido, increíble. Sí, ¿no? Sí, increíble. No sé qué les dijiste, no sé cómo los convenciste. No, les dije de que aquí iban a regalar SAT. No te voy a dar. Pues no, esa fue
La verdad que fue muy interesante pensar en cada uno de ellos. Y la verdad que creemos que hemos traído de verdad gente que va a exponer su punto y va a saber qué decir. Y vale, ok. Es un tremendo panel. Así que bueno, muchísimas gracias a vosotros por venir, también a vosotros por venir a ver lo que tienen que decir. Hoy vamos a estar hablando de adopción, del aftermath de la adopción en El Salvador. Han pasado, pues la ley Bitcoin creo que arrancó o entró en funcionamiento en septiembre de 2021, si no recuerdo mal. Así que estamos ¿qué? A 3 años y unos meses, y 2-3 meses o 4 meses de que arrancó. Y la idea es poder conversar, después de que hagan una introducción todos ellos, que podamos conversar de si la adopción ha sido algo positivo para El Salvador o no, o cuáles son los claroscuros, ¿no? Algo que queremos aclarar en todo esto, que en El Salvador en ningún lugar se ha hecho un meetup así como lo vamos a hacer en esta hora. Así que sintámonos de verdad todos privilegiados, porque vamos a hablar de qué es lo que ha pasado de bueno y lo que ha pasado de malo. Así que, démosle, comencemos, digo. Bueno, arrancamos. Entonces, vamos a pasar el micro, quizá puede arrancar Ishi por este lado y vamos yendo para aquí. Y lo que os voy a pedir es yo ahora me voy a sentar ahí para que me podáis ver mejor y no tengáis que estar girando, pero si podemos empezar con una introducción personal y cuál es vuestra relación con Bitcoin. Listo. Bueno, hola a todos, bienvenidos. Soy Ishi. Creo que conozco a algunos, otros quizás no. Algunos desde 2021, que creo que es cuando inició un poco la revolución Bitcoin acá en El Salvador. Soy, me considero a 100% Bitcoiner, no maximalista, pero quizás con pensamientos más fuertes que maximalismo. Llevo ya bastante tiempo aportando, siento, desde la parte educativa, constructiva y desde diferentes aspectos en lo que se me permite, ¿verdad? En lo que puedo. Bueno, hola, buenas noches. Yo soy Leonor Selva. Yo honestamente no soy miembro de la comunidad Bitcoin, pero en el 2021, cuando se introdujo la ley, yo ocupaba el cargo de ser la representante de la asociación más grande de empresa privada en El Salvador. Entonces, digamos que me invitaron precisamente porque nos tocó vivir cómo era la adopción desde el punto de vista del sector privado y la economía tradicional, cómo manejamos todo este proceso, lo bueno, lo malo y lo feo. Y nada, o sea, habiendo dicho eso, pues soy usuaria de Bitcoin, soy inversionista de Bitcoin, pero a nivel personal y ya. Qué bueno. Qué bueno que llegaste a ser inversionista de Bitcoin. Buenas noches, yo soy Guillermo Contreras. He tenido la fortuna de estar al frente de DitoBanks. Y DitoBanks tuvimos también el privilegio de ser la primera empresa que tuvo la licencia Bitcoin en El Salvador. Y para bien o para mal, eso significó poner la cara ante muchos de los temas regulatorios que antes no existían en el país, y pues eso nos permitió entender muchos temas, entender al usuario desde el día 1, expandirnos a otros países. Ahora estamos en 6 países y hemos ido capitalizando todas las experiencias que hemos tenido alrededor de Bitcoin y de la comunidad. Así que encantado de estar aquí y espero que sea una plática muy amena. Hola, buenas noches. Gracias a Napo por la invitación. Mi nombre es Gerardo Linares, yo soy salvadoreño. Bitcoiner, depende a quién le pregunten, porque hay gente que le gusta dar credenciales y decir vos sos Bitcoiner, vos sos no, depende a quién le pregunte, pero sí me considero Bitcoiner. Y he trabajado por casi 2 años en la adopción de Bitcoin en Berlín, un pequeño pueblo en las montañas de Usulután. Soy fundador junto con Evelyn y nada, por eso nos llamaron acá. Gracias. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación también, Napo. Yo me siento privilegiada de poder estar aquí compartiendo con todos ustedes. Salvadoreña de nacimiento, aquí he crecido, aquí he vivido toda mi vida. Y lo mismo, me involucré en la adopción de Bitcoin justo el año 2023 más o menos, que comenzamos el proyecto de Berlín, y hemos estado trabajando en esto por los últimos casi 2 años. Buenísimo, pues con esta introducción sí que me gustaría pasar, creo que vamos a poder aprovechar esta hora lo máximo posible si empezamos por el lado feo.
porque desde fuera pues hemos hablado mucho de El Salvador, por momentos ha sido como monotema en las comunidades Bitcoin extranjeras, y daría la sensación muchas veces que ha sido un éxito. Ahora mismo se ha hablado de la adopción en muchos niveles, ¿no? A nivel pues, de la gente, de ese comerciante que de golpe tenía que aceptar Bitcoin y lo hacía. Y también se ha hablado de la adopción en El Salvador por temas políticos y a nivel Estado, porque ahora mismo que es Estados Unidos con Trump está hablando de la reserva estratégica, pues siempre se dice, ves, El Salvador lo hizo y ahora mismo está todo el mundo haciéndolo, ¿no? Voy a pedir silencio, si puede ser, si alguien quiere hablar de nuevo, que pase de fuera. Entonces os quería preguntar, empezando quizá por vosotros que estáis tocando pie de calle, si consideráis que la adopción de Bitcoin ha tenido algo de malo en El Salvador, sea cual sea el foco que vosotros consideréis. Sí, desde el principio, nosotros siempre lo decimos, la idea de adoptar Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, creo que ha sido la mejor idea que pudo haber tenido el gobierno, porque vino de parte del gobierno. Luego la implementación ha sido una mierda, la Chivo Wallet, la manera como funciona o no funciona. Está demasiado politizado, siento yo. Cuando vos vas a la calle y intentas convencer a la gente, creen que Bitcoin es Chivo Wallet, es el gobierno, y tenés que sacarlos de allí para empezar a educarlos, empezar a intentar explicarles realmente lo que es Bitcoin. Creo que el gobierno ha gastado un montón de recursos en la ley de Bitcoin y han sido recursos mal gastados. Por ahí podemos empezar y sí, hay muchas cosas que seguramente se pudieran hacer mejor. Yo sé que es fácil hablar con el tiempo, porque es bien fácil contarlo, ¿verdad? Que realmente tomar las decisiones cuando están pasando. Pero si tenemos que describir lo que pasó, hay muchas cosas que se pudieran haber hecho mejor. Por tu lado, y me gustaría escuchar al resto, pero por tu lado dirías que el problema vino más por cómo se destinaron esos recursos públicos para que triunfase Bitcoin y esa asociación que se hizo de Bitcoin con algo gubernamental y no como algo que venía de abajo. Sí, claro. Lo que pasa es de que la gente, vos le hablas de Bitcoin y la gente lo primero que dice, y tanto dinero que han gastado en el mantenimiento de los cajeros Chivo, y tanto dinero que se perdió cuando le dieron dinero a la gente para abrir su billetera. Esto es del gobierno, el Bitcoin es la moneda de Nayib. Hemos escuchado un montón de conceptos erróneos que nosotros realmente, cuando nosotros vamos a intentar educar a la gente o enseñarles sobre Bitcoin, no los agarrás desde cero, los agarrás desde una experiencia negativa de lo que han sido expuestos a Bitcoin. Cuando el primer contacto que la gran mayoría de salvadoreños han tenido con Bitcoin fue con Chivo Wallet. Y Chivo Wallet hay gente que le robaron la identidad, hay gente de que tuvo problemas para abrir su billetera, que mandó una transacción y nunca llegó, y intentó llamar al servicio al cliente, que es más dinero del Estado en todos estos call centers, el mantenimiento de los cajeros, y tienen esa mala experiencia que no me resolvieron. Y a mi tío lo estafaron, y es un montón de cosas negativas las cuales uno tiene que empezar a sacar a la gente de ahí para que empiecen a intentar ocupar Bitcoin. Entonces, otra vez, la idea de Bitcoin en El Salvador creo que sirvió desde un montón de cosas, desde la Reserva de El Salvador, la manera como nosotros nos conocían como el país de las pandillas, ahora somos el país de Bitcoin, ese cambio de mentalidad en la gente, muchas cosas positivas en la adopción de Bitcoin, que es lo que se discute hoy. El gobierno realmente ha tenido un impacto más negativo que positivo en la adopción de Bitcoin. ¿Diego? Pues tengo posiciones encontradas al respecto de si fue un éxito o fue un fracaso el tema de la Chivo Wallet. Hay algo que nosotros comprendimos y era que llegar a las masas no es una tarea fácil. Hay algunas cosas que sí debemos de reconocer, querramos o no, con el tema de la Chivo Wallet.
Y desde nuestra perspectiva empresarial lo vemos así, porque es tan difícil causar la masificación de un producto de golpe. Y recordemos que El Salvador todavía tiene un 65% de población no bancarizada. El nivel educativo de nuestra población en promedio es de 6º grado, 6º nivel. Y esto te enseña muchas cosas. ¿Cómo logras poner un medio digital, una billetera digital con una moneda nueva en las manos de 4 millones de personas de golpe? Desde esa perspectiva, creo que el haber puesto $30 regalados no fue equivocado, porque lo que permitió es que mucha gente, por los $30, obviamente, adoptara la tecnología. Hoy le preguntas en El Salvador a cualquier salvadoreño qué es una wallet digital y lo sabe. Antes de los $30 nadie lo sabía. Entonces, desde mi perspectiva, cumplió un primer propósito, que era que la gente descubriera que era una wallet digital y que podías tener dinero en ella. El segundo propósito, que creo que también se cumplió con esos $30 en Bitcoin, era que la gente de a pie, las masas, y no estoy hablando de los bitcoiners, no estoy hablando de los que tienen un nivel de estudio más amplio, pudieran realmente darse cuenta que eso que estaban viendo en su billetera realmente lo podían traducir a metálico y que lo podían ocupar, o sea, que tenía valor. Creo que eso fue una apuesta correcta. Sin embargo, el despliegue mercadológico hasta la fecha, y es muy fácil decirlo ahora que vamos para atrás, fue totalmente erróneo. La forma en la que se desplegó al mercado fue equivocada. No se involucró en su momento a la empresa privada de la forma correcta. Tenía que haber existido primero una adopción y educación a nivel empresarial, que al final eran los que iban a recibir todos los pagos de Bitcoin, antes de poderlo poner en las manos del usuario. Era algo que tenía que ser simultáneo. Algunos dicen, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿primero lo pones en la empresa o primero lo pones en las manos de la persona? Pues creo que va a la par, pero ponerlo o habilitar a los comercios no ocurrió y no fue una tarea fácil. Y eso generó muchísimos problemas, generó muchísimo inconformidad en los usuarios. La mayoría lo que hizo fue agarrar esos $30, ir al cajero, sacarlos, convertirlos y gastárselos. Al menos sirvió para que se dieran cuenta que era dinero de verdad. O sea, lo que estabas viendo pintado ahí en anaranjado realmente lo podías convertir a dinero y ocuparlo. Pero el despliegue mercadológico realmente fue un desastre. Y a eso le sumamos que posterior a eso, el desarrollo tecnológico que hubo de la aplicación pues no fue la mejor. Tampoco podemos criticarlo desde esa perspectiva, porque poner en 60 días esos 4 millones de un producto que ni siquiera se había experimentado de esa forma era una tarea titánica. Tuvieron muchos aprendizajes, tuvieron muchos errores, tuvieron muchas fallas, pero bien, creo que esa es la parte negativa de la adopción. Es que me gustaría escuchar a Leonor porque, claro, con esa adopción, la parte privada que ha mencionado ahora Guillermo, me interesa saber tu opinión en esto. Sí, a ver, yo creo que sí, definitivamente la implementación para nosotros desde el punto de vista del sector privado fue desastrosa, es poco. Partiendo incluso del desarrollo de la Chivo Wallet, o sea, nosotros hablábamos y parecía, estábamos muy polarizados, pero debo decirlo, afuera de los medios y a veces hasta escondidos de gobierno, todas las distintas empresas que se contrataron para la implementación de la Chivo Wallet terminaban buscándonos para hablar, y a nosotros también nos interesaba para una buena implementación de esto. Y la verdad que la presión temporal era ridícula, tanto para ellos como para nosotros. ¿Puedes explicar esto de la presión temporal? Quizá desde fuera no entendemos. O sea, todas las empresas que vinieron acá a ejecutar el proyecto Chivo Wallet decían que no se podía hacer en menos de 6 meses. Y todo el rollout, o sea, desde ese sábado que estaba a las 10 de la mañana yo en pijama en mi casa y se anunció la Chivo Wallet, todo el proceso, incluyendo la adopción por su empresa privada, fue de 3 meses. Entonces, desde ahí estás haciendo que el proyecto fracase, porque no estás escuchando a tus implementadores, tanto nosotros, que íbamos a ser quienes íbamos a estar aceptando Chivo Wallet, Bitcoin, como a quienes estaban ejecutando tu aplicación. Pero yo diría algo, creo que creo que
en temas de marketing, la mejor campaña para país ha sido esta, la de la adopción de Bitcoin para cambiar la cara. Después esto apalancado por el cambio de seguridad, que ya era otro cambio más concreto y ya nos posiciona diferente. Pero yo sí creo que también un fracaso era la adopción como moneda de curso legal. Y sé que eso sí es más controversial en la comunidad. ¿Por qué? Primero, voy a decir, El Salvador no era el país correcto para hacer este experimento. Tenemos una población sumamente con baja educación y bajo nivel de digitalización. Y ojo, el tema de la bancarización se lo atribuye mucho Chivo Wallet, pero desde la pandemia se habían visto incrementos de 70% de digitalización. Eso ya venía. Pero dos, tenías una población que es hipersensible a la volatilidad. Y ahí es donde la diferencia, odio decir, se los dijimos, pero se los dijimos desde el principio. Yo he visto salvadoreños en un cajero llorando porque no pueden retirar los $3 del salario porque es la comisión que el banco no te deja retirar. Y ellos esperaban ganar $100. Los he visto llorar, hombres adultos. Entonces, es una población tan pobre que no tolera la vulnerabilidad. Y yo me acuerdo perfecto, regalaron los $40 y ahí pasó algo bastante infortunado para el gobierno, que es que luego de que regaló, a la semana el precio del Bitcoin bajó y pasó 3 meses a la baja. Y el gobierno decía, espérese, no lo regale, no lo cambie, ya va a subir, ya va a subir. Estás hablando de una población que además venía diciembre, eso fue como en octubre, noviembre. O sea, no hay consumidor salvadoreño que te aguante diciembre sin endeudarse, mucho menos guardando $40. Entonces, creo que ahí va la experiencia negativa del consumidor y creo que ha sido ese probablemente el peor efecto para la comunidad Bitcoin, que es que el consumidor tuvo un efecto traumático y la empresa privada también, por cómo se implementó. Entonces la gente tiene rechazo, lo que tú dices. Ahora educar es 2 veces más difícil. Bueno, miren, yo desde mi perspectiva, obviamente el enfoque de la charla ahorita tiene que ver con un tema de adopción, ¿va? Y supongo que vamos a hablar de los puntos positivos, pero el enfoque de la pregunta ahorita tiene que ver con un enfoque puramente de adopción. Yo siempre, digamos, a nivel de solicitud, en los grandes eventos Bitcoin, hablemos de los más recientes, 2022, 2023, creo que, bueno, he tenido la oportunidad, al menos que me lean algunos organizadores de este evento, y mi solicitud en concreta ha sido que para obtener una apreciación realista a nivel país, o sea, no desde fuera, ¿verdad? Entiendo, ahí tenemos aquí una buena parte de extranjeros y la percepción de los extranjeros puede ser que sea totalmente diferente a la percepción de un salvadoreño per se. Entonces, la solicitud en concreta para mí en estos eventos que se logra albergar una buena cantidad de extranjeros es, miren, si queremos hacer una evaluación de Bitcoin de forma global, se tienen que integrar a los actores de la sociedad salvadoreña, no solo Bitcoiners. Los Bitcoiners vivimos en burbuja muchas veces. Entonces, pero para conocer la realidad del salvadoreño per se, necesitas involucrar en debates a personas que están dentro. O sea, he visto discursos de El Salvador es winning, o sea, pero ¿es winning para quién? ¿Para algunas personas o es winning para la persona más pobre de cierto sector, de cierta ciudad? Esa es la pregunta que habría que responder, ¿verdad? Y eso no te lo puede responder un extranjero, te lo va a responder a alguien que está inmerso en la situación per se. Yo soy developer, he estudiado economía, o sea, tengo diferentes expertise. Y yo te puedo decir algo, cuando desde mi perspectiva bien personal, es decir, Bitcoin yo no lo relaciono tanto con política, aunque lo que has dicho ahora lo estamos viendo, es decir, y toda la relación a nivel de El Salvador que se ha hecho tiene que ver con un tema puramente político, o sea, 100% político. Pero fuera de eso, digamos, desde el punto de vista que yo no hubiera querido como persona individual, como Bitcoiner,
que Bitcoin se obligara, porque si a mí me preguntas desde mi percepción a nivel del éxito, hablando 3 años posteriormente, hubiera sido mucho más eficaz un tema de un proyecto piloto en un lugar determinado. Bitcoin Beach fue el proyecto piloto que se tomó a nivel de El Salvador, porque cumple ciertas características específicas. Entonces, lo que a mi criterio, desde la percepción, lo que yo puedo ver 3 años después y con lo que vamos sabiendo es que parte de lo que estamos viviendo, que se le puede decir fracaso o no fracaso, tiene que ver con la forma de implementación, la idea, las personas que rodearon el proyecto a nivel de su implementación. Porque, bueno, concuerdo aquí un poco con Guillermo, ¿verdad? Sobre el tema de, ¿cómo vas a llevar a implementar algo para 4 millones de El Salvador? Bueno, pero si lo has lanzado de una forma tal, es que estabas improvisando. Porque una forma que un proyecto te pueda salir exitoso con cierto grado de errores, te va a salir, pero no te puede salir con un grado de errores tan alto que solo pueden demostrar, que no conocías el mercado, que no sabías en lo que te estabas metiendo o que estabas improvisando. Entonces, si a mí como desarrollador, dado ya los preceptos que tenemos de cómo, por ejemplo, la billetera que sirvió de entrada de interacción a nivel de Bitcoin con todos los salvadoreños, que es la billetera gubernamental que conocemos, y que fue construida en 40 días, o sea, solo eso a mí me dice bastante, ¿va? Y eso me dice improvisación. Entonces, todos los que trabajamos, no sé si hay más informáticos aquí, sabemos que para echar a andar un proyecto necesitas una prueba piloto, necesitas meterle estrés, necesitas considerar diversos factores. Entonces, no cabe profundizar ahorita todos los problemas per se que ya conocemos a nivel de la billetera, que fue el punto de entrada para que alguien conociera Bitcoin. Y yo creo que algo bien importante que han mencionado acá los compañeros de Bitcoin Berlín y que en el 2021 lo empecé a percibir yo en las primeras instancias de los diferentes meetups, era que la percepción en los primeros meses de todo el salvadoreño relacionado con Bitcoin se perdió. O sea, es decir, esa interacción a nivel de educación que se hubiera podido tener con un impacto mayor fue en cierta manera pisoteado, ¿verdad? Porque a la gente la abordabas o la abordás ahorita y muy probablemente la concepción que puede tener de Bitcoin dista totalmente del propósito que vos podés querer con esa persona implementarlo. Entonces, luego hay que medir otro tema importante. Creo que vamos a entrar a los temas positivos, ¿verdad? Pero dentro de cuando vos medís algo, si es a nivel de éxito o fracaso, ese algo lo vas a medir en base a resultados. Y cuando yo, por ejemplo, hablo del tema resultados, estoy hablando a nivel país, adopción, ¿verdad? Esos resultados para mí, o en la base de resultados, los tenés que medir en base a las promesas hechas por el presidente mismo. Entonces, si 3 años después medís las promesas del presidente relacionadas con Bitcoin a nivel país, adopción, y los comparás con ahora, pues creo que los datos tendrían que hablar por sí solos, ¿verdad? Pongo un caso bien en concreto, último dato. Por ejemplo, El Salvador, independientemente, año 2025, tenemos una dependencia fortísima con el tema de las remesas. O sea, creo que se mantiene 20-23% del Producto Interno Bruto que depende de las remesas. Solo ese caso para mí hubiera sido de éxito el tema de las remesas, que se pretendía que todo se canalizara por Chivo Wallet, que de hecho lo que hay en Chivo Wallet no es ni Bitcoin, ¿verdad? Eso sería otro tema de discusión, pero digamos, todo eso que hubieras logrado captar a nivel de remesas, que el presidente dijo que El Salvador se iba a ahorrar 430 millones, si eso se hubiera logrado captar, canalizar, hubiera sido un punto de partida para que las cosas pudieran mejorar. Y un último dato, haciendo relación a lo de Guillermo. Cuando en el 2021 se lanza Ley Bitcoin en El Salvador, 7 de septiembre de 2021, vienen los bitcoiners en las 2 conferencias que hubieron. Y varios de los bitcoiners que vinieron, emocionados, con muchas expectativas, hicieron sugerencias al gobierno de qué hacer para mejorar.
esas sugerencias jamás fueron implementadas a nivel de ni planificación de ejecución, ¿verdad? Entonces, son partes de las críticas personalmente que tengo relacionado con la parte de la adopción a nivel Bitcoin en El Salvador. Volviendo a Bitcoin, porque entiendo que sí que podríamos valorar, y podría ser otro debate, ¿no?, el éxito de estas propuestas del presidente, ¿no?, si podríamos considerar que han tenido éxito o no. Pero volviendo a Bitcoin como esa cosa que es neutra, que Satoshi la puso a andar de forma que nadie pudiera meterle mano. Claro, tú ahora decías, vamos a hablar de las cosas positivas, y eso es lo que quería preguntar. Quizá con una pregunta más general, y os dejo si queréis profundizar en algún aspecto, pero ahora nos hemos puesto muy pesimistas, y si alguien escucha solo esta primera parte, pues hostia, pues vaya fracaso, ¿no? Pero yo os querría preguntar si consideráis, en vuestra opinión y desde vuestra perspectiva, que como hemos visto es muy distinta cada uno la que tenéis, si consideráis que Bitcoin sigue siendo netamente positivo, o sea, si sigue teniendo un balance positivo, mejor dicho, para El Salvador, o si pudierais hacer marcha atrás, diríais, mira, no, ni lo mezcles, haz lo que tengas que hacer, pero no lo mezcles. O sea, ¿en qué posición estáis? Quizá arrancando contigo y hacemos la vuelta. Bueno, hay pero cosas breve, por favor. Sumamente positivas, ¿verdad? Dentro de esas cosas positivas, lo mencionó Leonor, y creo que la mayor apuesta y es el resultado por cual todos ustedes están acá, es Bitcoin. Entonces, a nivel marca país, el impacto es incalculable, en cierta manera. ¿Cuántos países determinan cientos de millones para sus campañas publicitarias o promocionar marca país y el éxito no viene? El Bitcoin a nivel marca país ha sido totalmente impresionante. Pero aquí vienen algunas cuestiones también que estamos viendo, el tema del beneficio salvadoreño per se a nivel país, ¿verdad? Entonces, cosas importantes de éxito, por ejemplo, a nivel turismo, que vale recalcar, creo que ha crecido 82% El Salvador a nivel turismo, a nivel país, pero lo importante a nivel del turismo es cuánto a nivel turismo en crecimiento está beneficiando al país total, porque se puede decir, bueno, están viniendo bastantes turistas, vienen bitcoiners, gastan, pero a nivel de eso, en la población general, ¿cuándo la población va a lograr percibir eso? Porque hay un dato importante. Muchas veces la percepción que se puede crear, y creo que se está creando en cierta manera, del salvadoreño, tiene que ver con que Bitcoin sí es para personas millonarias y que quienes están aprovechando las bondades de Bitcoin a nivel del país son personas que tienen recursos sobremanera. Entonces, esa creo que no es una percepción, sino es una realidad que tiene bastante gente del común, ¿verdad? Relacionado con el tema de turismo, personas que vienen y que están invirtiendo a nivel país. Antes de que pases el micro, solo con una respuesta sí, no. ¿Volverías a poner a Bitcoin en 2021? O sea, ¿estás ok con que esto haya sucedido o no? Sí. Leonor. Bueno, a ver, creo que hay que decirlo y en términos medibles, turismo es el único sector en el que objetivamente se ha visto una mejora que yo podría asociar a Bitcoin y que la asocio a este reposicionamiento de marca. Pero luego, si tú lo ves en términos económicos, vuelvo al tema, beneficio país apostando de que todos los salvadoreños sí pusimos impuestos. O sea, no es que fue una campaña publicitaria gratis. De lo que se sabe, costó al menos 470 millones. De lo que se sabe, ¿verdad? Barato para lo que es una campaña país. Un tercio de lo que ahorita nos vamos a endeudar con el fondo, pidiendo prestado. Pero, habiendo dicho eso, yo diría turismo, posicionamiento de marca país y sí reconozco el surgimiento de un sector económico. O sea, es un sector económico que mueve la aguja en PIB, no, pero es un sector económico que además trae innovación per se. Eso creo que es positivo. Y ahí a mí sí me gusta decirlo, que es que a mí me gusta más la orientación que el gobierno le ha dado en los últimos 2 años, que es más al Bitcoin como su punta de lanza de la promoción de activos digitales y de tener un marco regulatorio de activos digitales y de ser un hub de innovación, más que la ley Bitcoin, porque la ley Bitcoin en concreto, o sea, y eran 2 páginas, lo que traería era moneda de curso legal obligatoria.
Entonces, lo entiendo como marketing porque fue la primera idea, pero de verdad yo además también creo que es una lección para la implementación, es que lo que le ha funcionado realmente a El Salvador en los últimos 2-3 años ha sido más bien que se puso a hacer la tarea de verdad y más bien regular un activo digital, que el Bitcoin, eso pareciera que ahí están más sus virtudes que como moneda de curso legal. Interesante, pero antes de que pases, la misma pregunta que le he hecho a Aishi, ¿tú volverías a traer a Bitcoin en 2021 o crees que te lo ahorrarías? Me lo ahorraría. Wow. Guillermo, te han dejado aquí la tierra sembrada ahora. Yo empiezo por el final. Sí. De acuerdo. Lo vuelvo a poner. Y hay que entender cómo funcionan las economías y no es tan simple. Entendamos algo. Número uno, es indudable, reconozcamos el renacimiento de la marca país de El Salvador, junto con la mejora en la seguridad, y pues eso nos puso en una perspectiva diferente, y por eso es que ahora yo digo que el único peligro de El Salvador es que vengas y te enamores de El Salvador y te quedes a vivir aquí. Es un peligro bastante cierto, además. Sí. Pero tenemos que entender cómo funcionan las inversiones y cómo funciona la banca. Para mí el mayor beneficio que Bitcoin generó en la población es que nos permitió dotar a los no bancarizados de herramientas fáciles para poder comenzar a operar en el mundo financiero tradicional. La banca históricamente ha tenido algo que en El Salvador se conoce como cuentas simples, cuentas simplificadas, en las que solo necesitas un documento para abrirla, y en teoría era un proceso que te tomaba 3 minutos hacerlo, pero no ocurrió. El nivel de adopción de la cuenta simplificada en El Salvador fue burdo, por no decirlo ridículo, sumado a que tenías restricciones fuertes para que eso ocurriera. ¿Por qué la banca no le interesa el sector no bancarizado? Y no es porque no quieran, no quiero satanizar a la banca, pero como dije, hay que entenderlo. La banca capta fondos del público y esos fondos los utiliza para prestarlos al público. Para poder hacer eso, que es una actividad que se llama captación e intermediación financiera, hay reglas muy estrictas definidas por la Superintendencia del Sistema Financiero. Algunas de esas reglas son que no le puedes prestar dinero a alguien que no tenga una categoría crediticia específica o que no tengas el colateral específico para poder prestar ese dinero. Entonces, aunque la banca quisiera atender a los no bancarizados, no podían. Y no teníamos una regulación que nos permitiera poder dotar a estas personas en menos de 5 minutos de una herramienta financiera con la cual sí poderle dar acceso a estos productos. Cualquier persona en El Salvador te puede decir lo difícil que es, y con esto no quiero minimizar la profesión, lo digo con mucho respeto, ser, por ejemplo, albañil y llegar al final de tu jornada sudado, sucio, e intentar de pasar por las puertas de un banco a aperturar una cuenta. Si es que te dejan pasar, no vas a poder abrir esa cuenta y te van a poner 1000 trabas, y que traiga el recibo, que traiga los estados financieros. Es loco. Eso es algo que la regulación de Bitcoin nos permitió realmente diseñar herramientas que hoy sí nos permiten hacer inclusión financiera en menos de 5 minutos. Punto. Segundo, para no alargarme, ¿cómo funcionan las inversiones? ¿Okay? El primer paso era cambiar la marca país y dejar que los inversionistas vengan. Quizás la población se esperaba que en enero se aprobara el Bitcoin, que en marzo cambiara la reputación país y que en diciembre viéramos rascacielos ya construidos. Eso no ocurre así desde la perspectiva de un inversionista. ¿Qué pasa cuando tenés 100 millones en el bolsillo y decidís ir a El Salvador y construir un rascacielos? Bueno, primero déjame decirte que me voy a esperar un año para ver qué pasó en el país. No voy a agarrar 50 millones y por el entusiasmo de que en marzo se creó el Bitcoin, voy y construyo un edificio y construyo un desarrollo habitacional de $300 millones. No, es un tema de riesgo, es un tema de nivel de riesgo. Lo primero que haces es tener prudencia. ¿Qué haces? Te esperas un año, esperás, ves, entendés. ¿Qué sucede después de ese año cuando desde la perspectiva de un inversionista decís, sí, me interesa El Salvador, me gustó lo que ocurrió, cambió la seguridad, cambió hay un potencial en turismo inmenso y voy a invertir?
¿Cuál es el primer paso? Hacer un estudio de prefactibilidad de inversión. ¿Cuánto tiempo te toma hacer un estudio de prefactibilidad de inversión? Y con esto vamos a llegar a los 3 años que tenemos de la adopción. Te toma 6 meses, 8 meses hacer un estudio de prefactibilidad para decidir si vas a hacer un proyecto ahí. ¿Cuánto te toma obtener los permisos? Te toma otros 6 meses. Ya llevas 1 año. Después te toca estructurar legalmente, bajar esa plata y contratar a la gente que te va a hacer el proyecto. Ahí te echaste otros 6 meses. Sí te aprobaron los permisos. Bueno, para no hacerles largo el cuento, justo esta semana que pasó tuvimos la oportunidad de ver toda la proyección del país gracias a las últimas aprobaciones del último trimestre de la Oficina de Planificación Metropolitana de San Salvador, y hay $3,000 millones aprobados en proyectos verticales, desarrollos habitacionales y construcciones. Los últimos 2 años la queja grande fue la inversión no llegó, la inversión extranjera ha sido negativa, pero se estaba gestando. Hoy la vamos a ver. Hoy viene un desafío totalmente diferente, que es conseguir esa plata, porque los bancos no logran llenar esos $3,000 millones, logran llenar 1,000, y eso es lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Faltan 2,000 millones que hay que llenarlos. No van a poder titularizar para construir porque el mercado de valores salvadoreño no tiene la liquidez profunda suficiente para poder llenar esos otros 2,000 millones. Y ahí viene la segunda parte. ¿Cómo vamos a conseguir esa plata? Tokenizándola y buscándola en el extranjero. Entonces, es un proceso. No vamos a poner Bitcoin en enero y vamos a ver los aeropuertos al final de año. Es un proceso. Generar confianza. Así que sí, volver a poner Bitcoin. Sí, bueno, yo igual que Guillermo voy a comenzar por el final. Yo sí volvería a poner Bitcoin. Concuerdo totalmente con muchas de las opiniones, que creo que fue la mejor decisión que se pudo tomar. Y bueno, ahí ya cada quien tiene su pensamiento de cómo se pudo haber hecho mejor. Ahora que ya terminó esto. Concretizando, hay muchas cosas positivas para mí en el lado de la adopción, pero específicamente hablando de iniciativas que han salido en el país, que si Bitcoin no fuera de curso legal aquí, no hubieran existido. DitoBanks, K1, CuboPlus, Plan B aquí en El Salvador. Tenemos, creo yo, por ahí un par de estudiantes. Bueno, fueron estudiantes y ahora están involucrados dando educación a El Salvador. Entonces, tampoco vamos a esperar que pase de la noche a la mañana. Y sí, fue un error la implementación y esto y lo otro, pero ahora se está educando a la gente. Entonces, probablemente de la educación que se está dando ahorita vamos a comenzar a ver frutos, vamos a comenzar a ver educadores, vamos a comenzar a ver más desarrolladores. Y en el país eso antes no se daba. Yo estudié licenciatura en computación, nunca trabajé de mi carrera porque probablemente no habían oportunidades, salarios mal pagados, pero ahora sí tenés chance de que si estás aprendiendo algo lo puedes implementar. Entonces yo veo mucho positivismo en esa parte de que los jóvenes especialmente están teniendo oportunidades, y no solo aquí, o sea, están visitando otros países, están teniendo oportunidades con empresas extranjeras y empresas extranjeras viniendo aquí que van a dar trabajos también. Entonces yo sí le veo también positivo en ese lado. Y ahora, un momento para Hodl Hodl y CoinKite. Hodl Hodl es la página web desde la que podrás conseguirte Bitcoin ultravitaminado de otros particulares, sin ceder información a bases de datos centralizadas, dejándolo todo entre el particular que vende y tú que recibes. Y bueno, también Hodl Hodl, que hace de árbitro para que nadie se vaya con lo que no es suyo. Una reflexión que tenía estando en El Salvador era que todos esos bitcoiners que estaban gastando sus sats en Berlín, en El Zonte o San Salvador, debían estar usando Bitcoin privado, ¿no? Bitcoin comprado fuera de exchanges centralizados. Eso son unos hachas con la contabilidad. Y es que Bitcoin ultravitaminado es libertad en el sentido en que no tienes que preocuparte por la asociación de datos personales con lo que estés haciendo. Y es lo más parecido al cash que existe. Así que te pregunto, ¿cómo conseguirás tú tus fracciones de Bitcoin? Échale un vistazo a Hodl Hodl y descubre la libertad ultravitaminada. Y para acabar de redondear el Fuck You Money, querrás hacerte con una caja fuerte segura donde acumular esa riqueza digital intergeneracional. Y la que yo uso y disfruto de hacerlo es una Coldcard Q de CoinKite. En una Coldcard no solo podrás empezar la custodia segura de tus Bitcoin, sino que también
Será tu compañero inseparable en la caída por las distintas madrigueras como la de las passphrase, Citixor, Multifirma o MiniScript, porque con una Coldcard el límite lo pones tú. Sube el nivel de seguridad de tus bitcoins siguiendo el link de la descripción y utiliza el código LUNATICOIN en mayúsculas para llevarte un descuento en tu caja fuerte digital. Y ahora, de vuelta con la reunión hispana del Salvador. Buenísimo, me ha encantado esta exposición. O sea, estaría aquí y ahora solo empezando por aquí porque creo que cada uno de vosotros aportáis un enfoque y me encanta, ojo, me encanta el no, me encanta el no de Leonor porque creo que ahí hay que sacar mucho jugo y entender el porqué. Pero yo os quiero exponer una cosa que supongo que estaréis hasta las narices de escuchar, pero es la visión desde fuera. Y quiero también saber qué opináis de esa visión. Si estamos totalmente ciegos o si nos comemos toda la propaganda o me decís. Pero, o sea, desde fuera, quizá yo ya como he ido viniendo, o sea, tengo una visión desde fuera realista, ¿no? Pero la realidad es que yo sí que compro la tesis de que Bitcoin ha sido una campaña de marca país. Tú decías que eran 470 millones, y de hecho es poco, y me has dicho, bueno, es la mitad de lo que acabamos de pedir al Fondo Monetario Internacional, y digo, bueno, sí, por ahí, ¿vale? Pero pensando, no sé cuánto habrá pagado Arabia Saudí para promocionarse en la Fórmula 1 a nivel mundial, o sea, no sé de cuánto se las he comprado, pero 470 millones me parece que no da ni para la primera hoja del papel que firmaron, ¿no? Así que y eso sí que es algo que te pone a nivel mundial. Entonces, Bitcoin en este caso, sí, 470 es quizá mucho para El Salvador, pero me da la sensación que es poco para una campaña a nivel mundial. Desde fuera me parece increíble lo que ha hecho un país de, no sé cuántos millones de habitantes tendrá ahora, pero yo recuerdo que eran 4,5 o así, no sé si ya estáis en 5, 6. Pues un país de 6 millones que tenga una posición a nivel mediático constante es alucinante. O sea, a nivel marca país yo creo que es innegable lo que ha conseguido Bitcoin. Otra cosa es si Bitcoin ha triunfado como moneda de curso legal y si ha validado la opción de que... No sé qué es, bueno. Si ha validado esta idea que teníamos muchos bitcoiners de que Bitcoin puede ser moneda del día a día, ¿no? Moneda para cancelar tus deudas, comprando el pan, para lo que sea, ¿no? Ahí yo creo que sí que ha puesto en duda muchas de las ideas, pero yo creo que para bien. O sea, nos ha dado una lección esta adopción de para qué podremos utilizar Bitcoin y para qué quizá no podremos utilizar Bitcoin. Pero sé que no es solo por Bitcoin, pero volver al país 3 años y medio después de venir por la primera vez, oye, esto es increíble. Sí que no he viajado por todo el país, pero ya solo San Salvador, ya solo el cambio que se ve en San Salvador, es que es increíble. Entonces, claro, si lo asocias no solo a Bitcoin, ya lo sé, pero si tomas a Bitcoin como referencia, vamos, desde fuera da la sensación que esta opción es increíble. Por no hablar de ya los juegos de tronos que les gusta hacer a los políticos entre ellos, de haber, con perdón, pero a ver quién la tiene más larga, pues el hecho de haber sido como el primero de hacerlo público, lo de la reserva estratégica de Bitcoin, eso también le pone en ese juego de tronos que a mí como bitcoiner de raso, de peer-to-peer, de estar con los particulares mano a mano, eso a mí me da un poco igual. Pero si le echo un vistacito, sí que digo, pues aquí el first mover algo tiene que decir, ¿no? Así que bueno, desde fuera daría la sensación que es totalmente beneficioso. Ahora me encantará escuchar que me digáis que no tengo ni idea. Os escucho. Pero viene más con lo que venimos diciendo de marca país. Es bueno el marketing, es bueno que ustedes se lo crean y que vengan a enterarse acá. Y porque inyecta dinero a la economía, inyecta Bitcoin. Nosotros lo hemos visto en Berlín, cómo ha ayudado a un montón de gente. Estamos hablando de un porcentaje mínimo de población, si hablamos de únicamente Berlín y el Zonte, que son los lugares que más se han beneficiado. Pero ayuda a que vengan acá. La manera como se expone Bitcoin y El Salvador en general, creo para lo que viene siendo marketing es asombroso cómo suena El Salvador. ¿Quién conocía El Salvador? Si hacemos aquí la encuesta, ¿qué sabías del Salvador antes del 2021? Y la mayoría de gente, no sé qué es El Salvador.
Ahora El Salvador lo conocen en todas partes del mundo y por muchas cosas también, no únicamente por Bitcoin, pero creo que ayuda. Luego tenemos a Bukele y sus asesores, Max y Stacey, que los conocemos y que tienen su personalidad también y que eso también atrae gente aquí. Y para mí es totalmente bueno y positivo que El Salvador tenga esa marca. Si somos pragmáticos y queremos gente y queremos inyección y queremos dinero aquí en El Salvador, necesitamos ese tipo de marketing. Ya de allí, en los spots publicitarios de El Salvador, vemos qué hermoso está San Salvador. Vemos aquellas imágenes de dron en la noche y las luces y todo. Y obviamente vas a mostrar, si quieres mostrar un marketing, vas a mostrar lo bueno del país. Pero hay un montón de cosas que no lucen como lucen las imágenes de dron que se muestran. Y ya como salvadoreño, ya que estamos acá, podemos hablar de esto, pero yo no comenzaría hablando lo malo de mi país. Yo quiero que se escuche lo bueno para que la gente venga y conozca e inyecte y ayude a poder desarrollar y a poder mejorar lo malo. Pero hay un montón de malo. Si estamos hablando de, bueno, no sé si ustedes tienen los datos del porcentaje de población bajo la línea de pobreza aquí en El Salvador es grande. Mucha gente viviendo en el día a día, mucha gente viviendo en lugares sin acceso a agua, sin acceso a electricidad, mucho menos acceso a señal de internet. ¿Y cómo bitcoinizas a esa gente? ¿Cómo llegas? Tenés que cambiarle la realidad entera antes de poder enseñarle sobre eso. Es un debate de pensar si Bitcoin es para todo el mundo. Creo que daría Sí. para otra charla entera, ¿no? Este dicho de Bitcoin arregla todo, por allí es muy lindo y queda bien bonito en las camisas, pero hay un debate ahí si realmente arregla todo. Y por no hablar que depende de qué cantidades de ingresos, si nos creemos la tesis de que Bitcoin es para todos, tenemos que estar hablando de billeteras custodias. O sea, ya no estamos hablando de un Bitcoin que tú controlas, sino que te lo está controlando otro, porque a esas cantidades la comisión, como bien decía Leonor antes, de los cajeros se te va a comer todo. Entonces tienes que pasar a una visión de Bitcoin que te la está gestionando otro. Sí, definitivamente, pero ese es otro debate. Y El viernes. El viernes lo tendremos en Plan B. Bien. Pero no, y un poquito sobre eso, creo que son necesarias las billeteras custodio. La gente no va a empezar corriendo su propio nodo, no va a empezar con su propia clave semilla. La gente necesita lo más sencillo posible para empezar a interactuar con Bitcoin, y las billeteras custodio son las que proveen ese servicio. Pero sí, lo del marketing yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me gusta que el Bitcoiner venga a conocer a El Salvador, más allá que vaya a aquellos lugares donde se ve bonito. Porque al final es economía y vos inyectás dinero y no te compra directamente las pupusas a vos, pero el de las pupusas luego va a gastar al supermercado y el dinero corre. Pero sí hay un montón de cosas que a nivel marketing no conviene mostrar, y que en El Salvador hay un montón de eso. Pero lo que, igualmente, aunque siempre, en cualquier lugar, siempre hay cosas que no son, no van a ser las que te vendan mejor al país, ¿no? Claro. Lo importante es si las sensaciones que quizá ya estábamos así hace 5 años, y lo que pasa que un poco a mejor en todos los lados se va yendo, o no, o sí. Incluso la llegada de Bitcoin ha hecho que todo empeore, ¿no? Y esa yo creo que quizás sería la reflexión. Si vamos a mejor, si el país va mejor, porque desde fuera sí que es verdad que no podemos verlo todo. Entonces eso es lo que nos tenéis que decir vosotros. O sea, si aunque el sitio esté empobrecido y ya lo tenía complicado antes, si Bitcoin ha podido cambiar, aunque sea un poquito, ese signo o no. No, definitivamente sí lo ha cambiado, ha ayudado. Pero ya después tenemos que preguntarle al salvadoreño de a pie si realmente le ha ayudado o si ellos sienten el cambio. Es interesante ver el sí, no. Lo implementarías otra vez en el 2021, y es Bitcoiner, no Bitcoiner, Bitcoiner. Entonces, si nos ponemos a preguntarle al salvadoreño en general, ¿sos Bitcoiner? Únicamente los bitcoiners te dirán si lo implementaría otra vez. Los que no son bitcoiners o no conocen de Bitcoin seguramente tendrían una respuesta parecida. No lo implementaría. Y después tenemos que ver cuántos salvadoreños bitcoiners realmente existen.
incluso entre los que apoyan mucho al presidente, piensan que la decisión de Bitcoin es una decisión errónea. Te puede gustar mucho Bukele, yo lo apoyo, y aquí, allá. Bitcoin, no. Entonces, hay gente que por ahí no lo ve, no lo hacen, no ha llegado todavía esos beneficios de Bitcoin a ellos. Bueno, pasando a Guillermo, quiero introducir también otro tema, aunque Guillermo libre totalmente de comentar esta visión que tenemos desde el exterior y se está sintiendo muy orgulloso de que se vea... Sí quiero. Bueno, pues perfecto, te dejo contestar y te añado una cosa más. Vamos paso a paso. Así se llama esta conferencia y vamos paso a paso. A ver, hablemos primero de los bitcoiners. A los bitcoiners nos gusta hablar muchísimo de Bitcoin, pero no nos gusta gastarlo. Es una realidad y te lo puedo decir de la perspectiva de lo que nosotros vemos en el día a día de la actividad de nuestra wallet. Tenemos los diagramas de flujo de cómo se mueve el dinero por nuestro ecosistema. Ahora cerramos el año, movimos $84 millones en total a través de nuestro ecosistema. El Bitcoin entra a nuestro ecosistema para ser cambiado y gastado. O sea, ya no era un propósito de quedártelo para ahorrar. Era el propósito cambiarlo y gastarlo. Y eso lo vimos. Era un vehículo de valor, era un transporte de valor para acabar sacrificando. Mi perspectiva inicial era facilitarle la capacidad de que la gente ahorrara en Bitcoin. Existe un ahorro. De esos 84 millones quedamos en custodio al final de año quedamos custodiando como cerca de $20 millones en Bitcoin. Pero los otros 60 millones se gastaron efectivamente. Eso es uno. Lo segundo. Desde el principio me daría la sensación que decías lo contrario, que decías que el bitcoiner no gasta, pero con esto, de los que se están gastando los 60 millones, unas 3/4 partes del volumen, esto es lo contrario, ¿no? O sea, sí que se ha gastado. Claro, ya te lo voy a explicar por qué. Ok, vamos en la segunda cosa. El Salvador, antes del 2019, realmente ya no tenía una ventana por donde atravesar y mejorar. O sea, estábamos al borde de ser un estado fallido, muy cerca, y era lo que probablemente esperábamos muchos que ocurriera. Es innegable que hoy El Salvador tiene una ventana chiquita, pero la tiene. Antes no la teníamos. Hoy sí tenemos una ventana donde si sabemos atravesar por ella, no te puedo decir que vamos a hacer Dubái en 5 años o Singapur, pero vamos hacia adelante, no vamos hacia atrás. Hay muchas cosas, hay mucha tela que cortar, hay muchas cosas que falta por mejorar, no todo es bueno, pero la balanza entre lo bueno y lo malo gana lo bueno. Nadie puede negar que el cambio de seguridad es el mayor logro que creo que todos podemos apreciar ahora. Pero ¿de qué proviene ese cambio en la seguridad? Provenía de que por el alza que tuviste en turismo y por el deseo de invertir en el país, el inversionista vino y se quejó y dijo, alto, o sea, yo no voy a invertir en ese país con ese nivel de inseguridad. Provocó un cambio y provocó un cambio rápido. Entonces, eso pues también creo que no podemos decir que todo se deba al Bitcoin, no podemos ser también tan condescendientes con el tema, o sea, hay muchos otros factores, pero sí que el tema de cambio de marca país es un factor definitivamente que ha causado una diferencia para esto. Y en temas volviendo al tema de marketing, me da mucha risa, creo que mi amigo aquí, BitDriver, lo podrá contar mejor que yo después de haber visitado 64 países. Y país al que llegas y te identifican que sos salvadoreño o decís que sos del Salvador, lo primero que te dicen es, sí, Bukele, el Bitcoin. ¿O me equivoco? Me da risa. O sea, ya eso realmente te demuestra cómo puso el nombre del Salvador en una categoría diferente, en una posición diferente. Antes era del Salvador y ya se comenzaban a guardar la billetera. Es un cambio diferente. Es un cambio muy fuerte. Ahora, respondiendo a la pregunta inicial, no es el bitcoiner el que gasta. No son los bitcoiners los que nosotros estamos viendo gastar en nuestro ecosistema.
Ese 20% que se queda, 30% de Bitcoin, ese sí, es el de los Bitcoiners. Ellos no gastan. Entonces, Gasta el que fue pagado en Bitcoin por alguna otra razón y no le interesa quedarse con él y le interesa materializarlo. Que al principio ese era el propósito, llevarlo a las masas para que lo ocuparan en el día a día. Pero ¿en qué lo ocupas al día de hoy todavía en el día a día? Lo ocupas en metálico. pero es muy significativo que haya 3/4 partes de ese volumen de 80 millones sea de no bitcoiners que acaban expuestos a Bitcoin, y eso es, yo creo que es un éxito. Pero ¿de dónde vienen esos datos de 1/3 del Bitcoin que se ocupa por salvadoreño? En el ecosistema de DitoBanks. Eso ocurre en el ecosistema de DitoBanks, de mis números, de mis estadísticas. No puedo hablar en general por otras billeteras o por otros actores. Te digo lo que yo veo en mi flujo en tiempo real y en el cierre de las estadísticas del año. Hay un texto que... Pero Bitcoiner que recibe Bitcoin no se lo gasta. O sea, prefiero empeñar al perro, pero no me lo gasto. Y el no Bitcoiner que sí recibe Bitcoin, va, lo cambia y se lo gasta. Pero eso es porque al final Bitcoin se convierte en una herramienta que hay gente que acepta recibirla como pago, pero luego esa gente quiere deshacerse de ella. Pero está bien, en un principio la ha aceptado como pago. Y ha sabido, y la ha aceptado porque sabe que la puede canjear luego. O sea, si estudia la historia del dinero, cualquier activo que se ha monetizado un poco o mucho, ha sido porque sabía esa persona que lo estaba aceptando para cancelar una deuda, o que una persona estaba cancelando una deuda, sabía que lo iba a poder convertir en otra cosa, ¿no? Entonces, creo que es un éxito por eso, aunque luego se deshagan de ello, es un éxito porque ya circula. Si fuera, no sé, me imagino, este dinero, este papel moneda de esos países hiperinflacionarios, nadie lo quería, ¿no? O sea, hay bienes que hay gente que lo repudia. Y en este caso, hay gente que no es bitcoiner, pero que no repudia recibir Bitcoin. Esto es un éxito. Y todavía sí lo repudian. No, tampoco. Pero hay un 60 millones que han entrado para salir. Y te explico cómo, y lo vemos todas las semanas. No hay semana en la que no pase por nosotros una transacción de una venta de un terreno, de una casa o de una propiedad de $400,000, $300,000, en que quien la está pagando es en Bitcoin, pero el que le está vendiendo no quiere saber nada de Bitcoin y quiere metálico. ¿Qué ocurre? Entra en Bitcoin al ecosistema de DitoBanks y se paga en dólares al propietario de ese terreno. ¿Por qué tiene que entrar en Bitcoin? Porque no pasara por los siguientes 15 días por el sistema financiero tradicional. Un éxito. Totalmente. Ahora, ¿qué es lo segundo que vemos? Empresas que llegan a El Salvador, y esta es para otra charla también, pero que pensaban que llegabas, te constituías y podías pasar dinero por El Salvador como si nada. Nada más alejado de la realidad. Para empezar, no te aprueban las transferencias internacionales los primeros 6 meses. ¿Cómo le tocaba capitalizarse a esas empresas? Y me tocó a mí también hacerlo así. Recibirlo en Bitcoin. Los primeros inversionistas, bueno, casi todos los inversionistas de DitoBanks hasta la fecha han sido Bitcoiners. Y obvio, la inversión venía en Bitcoin. Pero yo, ¿cómo le pagaba en ese momento a la que me arrenda el local? ¿Cómo le pagaba al ministerio? O sea, ¿cómo hacía todos los pagos? En metálico. ¿Qué nos tocó hacer? Cambiarlo de inmediato. Nos facilitó y nos dio un canal de intermediación de transferencia de dinero internacional exitoso. Pero al final se cambia y se gasta. Yo lo veo bien, ni tan mal por ahí. Pero bueno, como bien dices, daría para una charla larga. Quiero escuchar a Leonor y a Ishi sobre este tema y tengo una última pregunta con la que cerraremos, así que... Está todo el mundo esperando. No, primero él, después yo. Primero él, después yo. Ya ni me acuerdo las preguntas. No, bueno, es la visión. ¿Qué opináis de la visión que tenemos desde el extranjero sobre el éxito que puede tener Bitcoin, ¿no? Si nos estamos pasando, si no, o si entendéis el hecho de que lo veamos que seamos tan bullish? Yo creo que la visión que tienen los extranjeros sobre el país es secada, totalmente. Totalmente, ¿verdad? De hecho, ustedes han venido, están aquí, se sienten chévere, chivo, como dicen, porque el ecosistema se ha adaptado a ustedes para que ustedes se sientan bien. O sea, si alguien no logra comprender eso, debería un poquito de tratar de captarlo, ¿verdad? O sea, si ustedes salen del ecosistema,
van a poder ver esa realidad. Y cuando yo comento esto, o sea, no estoy hablando desde el punto de vista, porque aquí ni siquiera estamos abordando punto de vista político. Estamos abordando realidad, 3 años, cuál es nuestra lectura. Y si nos preguntaran que creo que es otra pregunta interesante que hubiera sido, ¿qué se hubiera hecho diferente? Si se hubiera hecho algo diferente, obtuviéramos resultados diferentes. Porque si bien el impacto marca país, el impacto seguridad han sido bien positivos, sería más interesante saber si el tema adopción hubiera sido positivo, que el impacto cuánto hubiera movido a cambiar. O sea, a nivel global en todo, ¿verdad? Creo que es algo sumamente importante. Percepción sesgada en varios sentidos, y a veces te voy a poner un ejemplo, un último ejemplo de algo que creo que se lo come en la comunidad de fuera Bitcoin. Es, por ejemplo, un nodo por casa. No sé, ¿cuántos han visto esa noticia? Y yo veo los comentarios allí y veo, o sea, y digo, eso es humo. Para mí es humo. Y si me preguntas por qué es humo, te puedo dar diferentes razones porque es humo, ¿verdad? Pero son noticias que salen y que comentan y que generan engagement, etcétera, pero no es una realidad. Entonces, ¿está bien? Sí, a nivel marketing sí, pero a nivel realidad, país de las personas, de los salvadoreños, porque aquí la pregunta base principal es ¿cómo Bitcoin ha beneficiado a las personas más marginadas o más necesitadas del Salvador en particular? No las personas que más tienen dinero, ¿verdad? Porque eso pues no necesitan de Bitcoin. Entonces, y la otra percepción un poco errada que siento yo que se promueve a nivel internacional son las diferentes cosas que pueden estar pasando. Y siendo pragmático, lo mencionó Gerardo, pero pongo un ejemplo bien en concreto. Hay 134 empresas registradas, creo, ¿verdad? Vaya. Son las empresas registradas que han venido como resultado de la facilidad que El Salvador ofrece a las diferentes empresas en el mundo relacionadas con temas de activos digitales. 134. Pragmatismo sería 134. ¿Cuántos empleos directos e indirectos estas empresas han generado en El Salvador? Y lo puedes comparar con otra empresa como un call center Telus. ¿Cuánto una sola empresa, ya sea de maquila o de call center, le ha generado versus 3 años con 134 empresas que están? Entonces, datos reales, ¿verdad? 134 se puede escuchar bien, pero ¿cuántos empleos están generando para los salvadoreños total? Entonces, yo lo veo desde un punto de vista pragmático, relacionadas éxito con Bitcoin, pero relacionarlo con estadísticas a nivel de beneficio del salvadoreño per se. Bueno, supongo que habrá, hemos hablado de muchas cosas, pero supongo que habrá no solo que mirar un sector como sería el de estas empresas, sino también el incremento en turismo, el incremento, como antes preguntaba, de si poco o mucho, pero este salvadoreño, el más pobre que existe en el país, si algo está notando, de si esta mejora en el turismo le está llegando de alguna forma indirecta, ¿no? Entonces supongo que serían varias métricas para tener una visión global. ¿Buena o mala, Leonor? ¿Por qué me demonizas? No, a ver, respecto a la opinión, primero yo diría, no seamos ingenuos. Ni de nuestro lado ni del suyo es totalmente altruista o ingenuo o es porque es lo que nos llega a los medios. O sea, a mí, como a todos aquí, me beneficia, yo hablo con inversionistas todo el día, me encanta que me pregunten más de Bitcoin y voy a hablar todo lo que sé de Bitcoin, que probablemente no es mucho, pero puedo pasar horas hablando de Bitcoin como era hace un par de años que a mí me tocaba hacer todas las salvedades de la situación de seguridad, de bla, bla, bla. Entonces, a todos, a las horas de las horas, incluso al sector privado, le guste o no Bitcoin, nadie va a ir afuera a contar la ropa sucia, porque nos conviene. Y por eso es que creo que estos espacios también se sienten tan únicos, porque realmente Bitcoin en El Salvador, debo decirlo, también un error era que acá, desde afuera se creía que aquí se estaba librando la batalla existencial conceptual de Bitcoin.
Y adentro estamos discutiendo cosas muy puntuales. Bitcoin como política pública, Bitcoin como inversión millonaria del Estado, Bitcoin como algo que me afectaba a mi empresa tradicional, mi forma de operar, etc. Aquí nadie estaba criticando al Bitcoin en su existencia. O sea, no nos interesaba el tema. Y ustedes desde afuera, pues también la narrativa de que El Salvador es un éxito conviene. No es solo ingenuidad, no es solo también que ustedes no están pendientes del Salvador todo el día ni tienen por qué estarlo. Entonces no tienen la responsabilidad de ir a ver lo feo, que tampoco es culpa del Bitcoin. Pero también es porque le beneficia a todo el ecosistema Bitcoin. Lo hace crecer, lo hace más rentable, le sube el precio, hace que otros países quieran adoptarlo, etc. Entonces, eso diría yo. O sea, tampoco es que es súper ingenuo. No me digas que no es interesante todo lo que los panelistas están contando. Es El Salvador Bitcoin, pero real. El Salvador sin fuegos artificiales. O sí, pero fuegos artificiales de verdad, no de marketing solo. Bueno, y ahora volveremos a ello, pero te interrumpo un minuto rapidísimo para hablarte de cómo he usado Bitrefill y Seed Hypermedia para cosas relacionadas con mi escapada a El Salvador. Por el lado de Bitrefill lo volví a hacer. Antes de salir del norte de Europa me compré una tarjeta eSIM para LATAM pagando con Lightning en Bitrefill. Escogí la opción de 5 GB para 30 días y oye, como mano de santo, fui a aterrizar en San Salvador y ya tenía internet disponible para comunicarme con Napo, que me venía a buscar con su reluciente coche de BitDriver. Así es Bitrefill. Bitcoin como medio de intercambio hecho una realidad y para cosas necesarias del día a día. Si no conoces su catálogo o hace tiempo que no lo revisas, te animo a que sigas el link de la descripción y le pegues un vistazo. Hay productos para todos los países y los actualizan mucho. Por el lado de Seed Hypermedia, la app y protocolo para la creación de contenido de forma colectiva, que no para de mejorar, y además he de aplaudir al equipo porque en lo que he estado en El Salvador han mejorado la experiencia de usuario a nivel Dios, pues con ella he aprovechado para actualizar algunos artículos que tenía pendientes del pod del dinero chino y también he colgado una publicación sobre la Armada Hispana de Bitcoin que hice, bueno, más que publicación, una presentación que hice en Plan Biforum El Salvador. Si te interesan estos temas y también ver cómo luce Seed Hypermedia, échale un vistazo a lunaticoin.blog, porque todo lo que veas ahí está hecho con Seed Hypermedia. Y por qué no, descárgate la app y consume contenido incensurable 100% peer-to-peer. Link en la descripción. Voy a empezar contigo con la última pregunta. Claro, incluso si compramos esta tesis positiva desde fuera, porque como tú dices ahora, quizá nos interesa también, lo que hemos leído en el último mes y medio, es que de golpe se llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y parece, venimos hablando todo el rato de forma muy breve y muy por encima, lo sé, es lo que da el tiempo, de la adopción de Bitcoin de los últimos 3 años, ¿no? Las reflexiones de 3 años y medio más o menos desde que está la ley Bitcoin en funcionamiento. Pero ahora, hablando hacia el futuro, daría la sensación que algo puede cambiar, porque al menos de lo que puedes leer en la web del Fondo Monetario Internacional, parecería, no he leído nada oficial del gobierno, pero parecería que se han venido a aceptar ciertos cambios, como por ejemplo quitar la obligatoriedad de aceptar Bitcoin, o sea, que se saliera de ese marco de moneda de curso legal y forzoso, no nos olvidemos, y otras cosas que incluso quizá podrían ser buenas, como que el gobierno deje de participar en la billetera Chivo, ¿no? Y en toda esta empresa de Chivo, y algunas cosas más, ¿no? Y también el que no se puedan pagar impuestos, por ejemplo, en Bitcoin. Entonces, todo esto desde ojos salvadoreños del Fondo Monetario Internacional, ¿cómo lo veis? ¿Lo veis una cosa positiva? ¿Lo veis una cosa que va a matar quizá los aspectos positivos que Bitcoin había traído al país hasta ahora? Desde fuera da un poco de miedo. Y entiendo, me ha gustado mucho lo que decía Guillermo antes, de un inversionista desde fuera necesita que pase tiempo y ver que las cosas son estables y que vas andando en el camino que has dicho que ibas a andar. Bueno, cuando llegue a ti te lo preguntaré más así, pero ¿puede ser negativo? O sea, ¿puedes desandar el camino andado de los 3 años y medio que llevamos, Leonor? Yo creo que es así si te tragas esta narrativa que sobreidealiza el Bitcoin. Y vuelvo a mi respuesta controversial. Me ahorrara
no la adopción de Bitcoin o no El Salvador posicionándolo como Bitcoin, pero yo sí me ahorrara lo que yo entiendo como la ley Bitcoin del 2021. Y lo que te va a comprobar el acuerdo del fondo con El Salvador es que El Salvador también se la pudo haber ahorrado. Y que toda la parte buena del desarrollo, porque sus negocios siempre pudieron, o sea, sí, el boost de marketing, perfecto. Pero también yo confío que este es el mejor gobierno de marketing del hemisferio norte y algo más se le hubiera ocurrido. El acuerdo del Fondo de El Salvador lo que te va a demostrar es que la ley Bitcoin, no todo lo que has hecho después, no todo el andamiaje regulatorio, no la promoción de activos digitales, no la innovación, eso sí me parece que ha sido beneficioso para el país. Pero la ley Bitcoin, El Salvador se la pudo haber ahorrado. Y el acuerdo con el fondo te va a demostrar eso. Porque no lo van a decir así, pero en contenido es una derogatoria de la ley Bitcoin y un salvataje de todo lo que ha permitido este nuevo ecosistema surgir. Y lo otro yo diría, no soy solo yo la que se ahorra la ley Bitcoin. Justo en el evento que estaba antes de Bitcoiners le preguntaron a los panelistas cuáles son las consultas de los diferentes países y gobiernos. Y ahí estaba el representante de gobierno, estaba Samson Mao. Lo que le preguntan es tokenización, reserva estratégica y regulación de agencia de activos digitales. O sea, no soy solo yo la que pasa de moneda de curso legal, ley Bitcoin. Es el resto del mundo. Nadie está siguiendo esa ruta. Todos están siguiendo estas otras rutas que son las que realmente le ha traído virtudes al ecosistema Bitcoin en El Salvador. Teníamos una charla larga sobre este tema. Interesante. Guillermo, sobre esto que te decía, ¿desandaremos lo andado o estás de acuerdo con Leonor que esto de hecho demostrará que ciertas cosas se podían haber ahorrado y no se va ni a notar? No te sabré decir si fue planificado por el gobierno o no, pero es que en El Salvador el Bitcoin nunca fue obligatorio. Entonces que ahora me cambies la ley y que me digas que te obligo a que no sea obligatorio, es que aquí nunca fue obligatorio. La policía nunca anduvo tocando la puerta comercio por comercio preguntando, ¿usted recibe Bitcoin? Nunca se procesó en El Salvador una denuncia a nivel de la Defensoría del Consumidor contra un comercio por no aceptar Bitcoin y que fuese enforzada por el gobierno y multada por el gobierno porque no recibía Bitcoin. Es que nunca fue obligatorio. Entonces, que me hagas cambiar la ley para que diga que no sea obligatorio, es lo mismo. No, yo ahí sí te voy a pedir derecho de réplica. Porque primero, yo que pasé reunida un año, todo el 2021, docenas, centenares de empresarios reunidos con el gobierno todos los días hasta que se entrara en vigencia la ley Bitcoin. Y hoy la gente cree que uno nunca preguntó y es obligatorio. O sea, ¿y qué quiere decir obligatorio? A ver, no lo voy a hacer porque no me interesa la controversia, pero infinidad de ministros, secretarios y representantes sin cargo de presidencia, aquí, cuando uno le preguntaba, ¿y es obligatorio?, nos ofrecían multa, cierre de negocio y cárcel. No hay cosa más obligatoria que eso. Que después, precisamente por la impopularidad de la ley, tuvieron, y no solo la impopularidad de la ley, de que muchas discusiones de lo que implicaba hacerla obligatorio para los negocios, ellos no tenían respuesta. Por ejemplo, reglas contables, aislamiento del sistema financiero internacional, etcétera. También tengo funcionarios públicos que cuando había que defender las leyes de lavado y las evaluaciones de gafilas del país decían, no, el BCR decía, no, si no se preocupen, si es que ni ha pegado. O sea, su mejor defensa es, la gente no lo está usando, no se preocupen, no es problema. O sea, no ha pegado, a la gente no le gusta. Entonces, no, obligatorio era. Y eso es parte del cambio de narrativa de certeza jurídica, que luego nos dijeran, bueno, es voluntario, ok. Bueno, yo le creo lo que dice Leonor. Realmente la dimensión del puesto que Leonor ocupó, para los que no tienen la noción, es estar representando a la gremial más grande de empresas privadas de El Salvador. Entonces creo realmente lo que Leonor dice. Sin embargo, al final, en la percepción del día a día, no pasó así en un comercio. Puedo creerlo realmente que haya ocurrido a nivel de las grandes empresas, sí, no lo dudo definitivamente, pero ya al final en el día a día
no ibas a la tienda y la buscaban porque no recibía Bitcoin. Ahora, hay un punto muy importante que quizás no debemos de olvidar. Bitcoin es Bitcoin por sí solo. Bitcoin no necesita El Salvador para hacer lo que hace y quién es. Es El Salvador el que necesitaba Bitcoin. Y El Salvador hubiese hecho esto o no, igual hubiésemos tenido ahora a Estados Unidos queriendo hacer una reserva legal en Bitcoin y con ese discurso. Así que realmente El Salvador lo que hizo fue subirse en un tren de forma conveniente, marcando una diferencia, siendo el primer país en el mundo que hacía esto, teniendo ese valor. La verdad es que yo no me imagino en esas esferas haber tomado esa decisión. Muy valiente, para bien, para mal, para gusto o disgusto, pero se requiere mucho valor para hacer lo que se hizo. Y que provocó un cambio, pues bien. Así que nada, creo que con eso cierro. Buenísimo. Me gustaría escuchar a Bitcoin Berlin, vuestra opinión, y cerraremos con Ishi, que he visto que también tenía algo que decir sobre lo de antes. Sí, bueno, la pregunta, si entiendo correctamente, es si habría una regresión con esto de que se... Sí, o si tenéis miedo, o si creéis que va a entorpecer todo lo andado, sobre todo, por ejemplo, vosotros, que estáis demostrando una prueba de trabajo constante, ¿no? Con lo que hacéis en Berlín. Sí. Sí, bueno, o sea, aquí lo podemos ver de diferentes ángulos y puede ser que, por ejemplo, empresas que son grandes, por decirte un Walmart, por decirte un Super Selectos, que ya orgánicamente tienen muchísimos clientes, probablemente puedan dejar de aceptar Bitcoin y no pasa nada. Pero tenemos también que tomar en cuenta que hay un sector de la población y te puedo explicar específicamente hablando de Berlín, pero también he viajado a través de El Salvador. Conozco negocios que están aceptando Bitcoin, que son negocios chiquitos. Entonces, si vos en tu negocio, comerciante pequeño, que no percibís miles de clientes en el día a día, estás percibiendo negocio por Bitcoin, no veo yo una razón por la cual yo, si es opcional, voy a dejar de aceptarlo. Nosotros nos reunimos con un abogado que obviamente para que nos explicara todo esto de la ley de Bitcoin, la ley de un contador también, por lo mismo que decía Leonor, hay un montón de vacíos en estos códigos que no te explican mucho de cómo se va a regular Bitcoin. Entonces, sí dice la palabra que es obligatorio, pero realmente en la práctica, como decía Guillermo, no es obligatorio porque vas a un lugar y te dicen que no aceptan Bitcoin, ni modo, o sea, me ha pasado porque yo toda la vida pregunto si aceptan Bitcoin, aún sabiendo que no. Y negocio grande, negocio pequeño. Entonces, sí puede haber una regresión, pero en negocios grandes. Comerciante pequeño que acepta y que percibe ingresos, no va a dejar de aceptarlo. Y en Berlín, te digo, a la gente le va a pasar por encima de la cabeza, sea ley o no sea ley que acepte Bitcoin, la gente va a seguir aceptando Bitcoin. Sí, me has hecho pensar en que Bitcoin Beach existía antes de la ley, ¿no? Así que no hace falta que diga lo que diga el Fondo Monetario Internacional, que va a haber gente que lo va a seguir empujando. Quiero añadir ahí un dato importante también que nos puede dar un poco de contexto de eso. México no tiene una ley de Bitcoin, México no tiene este tipo de regulaciones y al día de hoy documentados wallets que tienen Bitcoin, hay 8 millones de usuarios de Bitcoin en México sin que haya existido una ley. Entonces, Bitcoin va a seguir su camino con o sin El Salvador, con que sea obligatorio, con que no sea obligatorio, Bitcoin va a seguir adelante independientemente. Ishi, te dejo poner el broche. Listo. Bueno, mira, esta pregunta que has hecho a mí me da pauta para hacer una crítica a la comunidad bitcoiner. O sea, y lo que yo digo llamo es la hipocresía bitcoiner. Porque me gustó las dos aportaciones ahorita de Guillermo y de Leonor. En el sentido de que, mira, yo me considero bitcoiner puro, o sea, es decir,
Yo espero que cuando alguien se hace llamar bitcoiner, o sea, como decimos en salvadoreño, que no me venga con mamadas, ¿verdad? O sea, que se hace a donde más le conviene. Ese no es bitcoiner. O sea, si vos defendés la libertad, si vos defendés los principios, si vos defendés la filosofía de Bitcoin, mantenete bitcoiner. ¿Ve? Pero la hipocresía bitcoiner para mí, y es porque lo veo en el ambiente, con esta pregunta tuya. El bitcoiner nunca, digamos, al menos lo que yo veo y lo que conozco, nunca han criticado la Chivo Wallet. Nunca la criticaron. No sé si por conveniencia, porque no quieren que el gobierno los vea mal, porque van a perder algún negocio. Nunca lanzaron una crítica que para mí, pues no sé, cada quien debería saber, pero para mí, obligación de bitcoiner debería ser reportar lo que está malo para que, si queremos que Bitcoin prospere. Eso yo no lo veo. Al Chivo le cayeron palos desde todos lados, pero... Mucho extranjero que vino intentó canjear sats a... Sí, pero extranjeros quizás, locales que son quienes tendrían que haber alzado la voz, yo nunca he visto ese tipo de crítica. Pero a lo que te quiero decir con esto es que ahora que sale este tema del Fondo Monetario Internacional, ya todos se atreven ahora sí a salir a decir la Chivo no servía, nada, porque ya saben que va a salir. Y el otro tema, como lo dijo Leonor, Bitcoin ha sido por ley obligatorio. O sea, obligatorio, que no se ha cumplido es otra cosa, pero es obligatorio. Pero ahora sale la campeonada de los Bitcoiners diciendo, no, si ni era obligatorio. Entonces, yo le llamo lo que ha sucedido con el Fondo Monetario Internacional, que el Fondo Monetario Internacional le ha doblado el brazo a El Salvador. Porque aquí acordémonos de otra cosa que creo que fue de un impacto emocionante para todos. 2021, creo que en el SONTE se habla de los bonos Bitcoin y la algarabía. ¿Qué pretendía? Miren, ¿qué pretendían los bonos volcánicos? Era una lucha contra el sistema actual impuesto. ¿Cuál es ese sistema actual impuesto? Fondo Monetario Internacional. Entonces, bonos volcánicos, nueva forma de financiación, le damos una bofetada en la cara a los medios tradicionales que nos obligan a hacer cosas. ¿Y cuál es la realidad ahora? La realidad es que El Salvador en cierta manera se ha visto ahogado financieramente, estas instituciones le han doblado finalmente la mano y el gobierno ha tenido que ceder en cierta manera. No, habría que ver más allá el impacto de esto, porque como lo dijeron aquí los compañeros de Bitcoin Berlin, es pocas empresas que ahorita aceptan Bitcoin en El Salvador, ¿será que lo hacen por un tema de cumplimiento de ley? Y cuando el artículo 7, que creo que hoy en febrero va a ser derogado, ¿lo van a seguir haciendo? Bueno, hace dos, noticia calientita. Vaya, pero eso va a ser interesante ver las pocas cadenas grandes que supongo que por cumplimiento lo aceptaban, ¿lo van a seguir aceptando? ¿Ya no lo van a seguir aceptando? Es la pregunta interesante. Y luego está el tema de los bonos volcánicos. O sea, ¿hay algún amarre en base a los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional que eso ya no lo va a poder ejecutar el gobierno? Entonces son varios puntos interesantes que vienen de aquí hacia más adelante con este tema. Creo que esta charla va a dar para abrir otros negocios en un futuro y bueno, yo la he disfrutado un montón, pero quiero cerrar con un último apunte porque ha habido un tráfico de teléfonos, si habéis visto por aquí, y es que Leonor, que no sé, recibe notificaciones de la NASA, pero ha tenido la notificación de la noticia en el momento que tenía que recibirla. ¿Puedes explicarnos qué nos estabas enseñando? Mi momento canónico. La Asamblea Legislativa de El Salvador reformó hoy la ley Bitcoin aprobada en 2021. La reforma elimina todas las menciones de Bitcoin como moneda y también deroga el artículo 4 que permitía el pago de contribuciones tributarias con Bitcoin. O sea, parafraseando, ahora mismo, 2 minutos antes, 3, 4, 5, se acaba de publicar que la ley Bitcoin se ha reformado eliminando la palabra moneda, véase, eliminando el curso legal forzoso, ¿sí? El legal tender, y también lo que comentábamos antes de que no se podrán pagar impuestos con Bitcoin. Así que nada, cerramos con... ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, también Mira, quería cerrar con una cosa que creo que para mí es importante.
Y es todos utilizamos por excelencia los casos de fracasos financieros que han sumido en desgracia a varios países. Aquí tenemos argentinos. El caso Corralito es algo que pega fuerte. Y sucedió algo cuando se dio el anuncio del Fondo Monetario de forma oficial. Y ese algo que sería interesante verlo es toda la gente, porque de alguna manera la Chivo Wallet ha sido utilizada por diversas razones, ¿verdad? Algunos lo utilizan en su Telegram para cuestiones privadas, etc. De alguna manera hay movimiento. Pero desde que se dio el anuncio hubo un miedo, siento yo, bastante fuerte. Y ese miedo llevó a la gran mayoría de usuarios, creo que sin equivocarme, a tratar de retirar su dinero de la Chivo Wallet. Y nadie, bueno, no sé si han visto los comentarios, pero nadie podía retirar ni enviar por Bitcoin, que Bitcoin no falla, pero el Bitcoin que hay en la Chivo Wallet no es Bitcoin, por eso falla. Entonces nadie podía retirar on-chain, nadie podía retirar vía Lightning, nadie podía sacar su dinero a los cajeros. Entonces, exactamente, pero el punto aquí que voy, y volvemos con el inicio de lo que mató la percepción de Bitcoin en El Salvador, es con esa experiencia que vos le das a la mayoría de gente a nivel de uso, cuando vos le llegás a hablar de Bitcoin como tal, mataste la experiencia ya previamente por algo que ni siquiera tenía que ver con Bitcoin. Entonces, creo que tiene bastante relación por lo sucedido, ¿verdad? De hecho, creo que mucha gente ahorita, de hecho, hoy que la ley ya se aprobó, los pocos aún que tienen fondos en la Chivo, debo suponer que algún grado de preocupación tienen, ¿verdad? O sea, de qué va a pasar, empresa privada, y hay una letra pequeñita en la página de la Chivo Wallet, por si la quieren ir a ver, que no se responsabilizan si se pierden fondos. Entonces, ese es un dato que creo que, o sea, son espinitas que nadie ve, pero que al final, a mí como bitcoiner, defensor de la libertad y defensor de la filosofía de Bitcoin puro, para mí sí son bastante relevantes en todo el aspecto y sentido, ¿verdad? Luego, cosas importantes para mí es, sí, que he conocido a varias personas, a muchos quizás evitan el hecho porque soy crítico o algo por el estilo, pero siempre soy una persona bastante abierta para poder dialogar con diversos, ¿verdad? Entonces, gracias. Que todo el mundo venga a hablar con Ishi y con el resto. Os lo agradezco un montón, muchísimas gracias por haber venido, por haber encontrado el tiempo de venir a esta conversación. Ahora mismo lo vamos a dejar aquí, pero la conversación va a seguir tomándonos un refresco, algo de picar. Así que animo a todo el mundo a que converséis con ellos. Pero de nuevo, muchísimas gracias y un fuerte aplausimiento, por favor. Ha sido todo. Gracias. Y Napo, oye, ¿qué te ha parecido esto? Increíble. Al fin hablo. No, la verdad que créanme lo que esto en sí es un poco impresionante e histórico. Porque estábamos discutiendo algo muy que habíamos dicho que nunca se había dado en el país y casualmente cae la noticia que no sé cómo hacerle honor. Ya de hecho, no, y aquí fue como una cara así, ¡plá! Aquí está. Exacto. Ya había una conexión ahí, pero igual, como dijo Guillermo, a Bitcoin nadie lo para. Pase lo que pase, sigue adelante. Eso es todo. Muchísimas gracias. Y hasta aquí el podcast que, no sé, ya me diréis vosotros. Lo he colgado en Patreon, como siempre hago unos días antes, y bueno, de hecho ayer. Y ya he recibido algunas críticas de ellos y bueno, opiniones, reflexiones, y ha gustado mucho, ya me diréis vosotros, pero es que a mí me encantó. Me encanta el escuchar a la gente que realmente está partiéndose la cara. Salir de la cámara de eco de Twitter, donde sí, todo es numbers go up y donde todo es we are all gonna make it. Y sí, y Bitcoin fixes this. No, está bien ir a caminar. Está bien pasearse por gente que le ha caído Bitcoin del cielo, como es el caso de El Salvador, el experimento a lo que llevó todo un país Bukele. Y es genial preguntarles cómo lo ven ellos, qué utilidad les ha dado. He publicado los posts diarios en El Salvador y ahí se ha visto qué pasa en Berlín, qué pasa en el Zonte, qué pasa en San Salvador.
Pero aquí teníamos a 4 testimonios de ámbitos distintos. Ishi por el lado bitcoiner, Bitcoin Berlin por el lado de adopción, Dito Banks y Guillermo por el lado de business, de una empresa partiéndose la cara día a día por salir adelante teniendo a Bitcoin por bandera y empezando por motivo de la llegada de Bitcoin. Y luego Leonor, que fue un poco la revelación porque era la contraria de la conversación y, bueno, un soplo de aire fresco también, que venía representando en aquella época al sindicato de empresas privadas y entonces traía todo un montón de reflexiones, de opiniones de cómo se había entendido la llegada de Bitcoin desde ese lado. No sé, a mí me encantó. Yo quiero repetir y, de hecho, vamos a repetir. No sé si con los mismos actores, muy probablemente repetiremos con algunos, pero el año que viene, a las mismas fechas más o menos de la conferencia de este año, vamos a volver a repetir el meetup en San Salvador, en algún sitio, pero será un sitio más grande. Vamos como mínimo a doblar. O sea, como mínimo vamos a ir a 120 personas. Así que esto va a ser una mini conferencia. Con lo que te aviso con tiempo, falta un año, 11 meses. Prepárate y guárdate unas vacaciones para finales de enero en El Salvador. Te prometo que es toda una experiencia. Y con esto sobre la mesa, sí que quiero añadir algo que vi que faltó. Hemos hablado mucho aquí, ¿no? De si Bitcoin como medio de intercambio o no, si Bitcoin en wallets custodial o no, si como transporte de valor para remesas o no, reserva estratégica, educación financiera, tecnología del ahorro, campaña de marketing, que es lo que queda sobradamente claro que Bitcoin ha funcionado muy bien en ese aspecto. Pero hay algo que me quedó por tratar en esa conversación y tuve la suerte de que asistió Isis, que es una joven bitcoiner, que es una crack. Una crack. Espero algún día hablar con ella en el pod. Pues es una joven bitcoiner que está justo empezando la universidad, que ella se educó con todos estos programas que ha habido en El Salvador en estos años para educar a la juventud, que venía y con fuerza, sobre todo mirando a Isis, vienen con mucha fuerza, pues para educarles en temas de finanzas, toda esa educación financiera y económica que es inexistente en Europa. Pues ella sale de ahí y bueno, tiene muchas cosas que contar y a ver si lo hablamos, pero lo que me faltó tratar en esa charla es el impacto que ha tenido Bitcoin en estos jóvenes salvadoreños. Porque sí que es verdad que haya cuajado o no como medio de intercambio, que no ha cuajado. Y ahora haga Bukele lo que haga con la ley Bitcoin, o se vea forzado por este deal al que ha llegado con el Fondo Monetario Internacional, da igual. O sea, el impacto en los jóvenes que de golpe se han visto expuestos a esta educación financiera que de otra forma no hubieran tenido, ya es una maravilla. Ya es una maravilla. Entonces, al menos desde mi punto de vista y al menos lo que yo he podido ver, he conocido a desarrolladores súper jóvenes, o sea, rabiosamente jóvenes. He conocido a Isis, he conocido a un montón de jóvenes más. Y tú dices, madre mía, vienen cargados esta gente. Así que yo diría, Isis, recuerda su nombre, pero también diría, jóvenes salvadoreños, Hornada 2021 en adelante, recuerda sus nombres, porque vienen pisando fuerte. Así que, nada, te recomiendo que no te creas nada de lo que digo y que nos veamos el año que viene en Plan B Forum El Salvador 2026 para que lo compruebes tú mismo. Y antes de pasar a la sección de valor por valor, ahora el consejo de custodia de Semilla Bitcoin. El consejo de esta semana es un clásico. No reutilices direcciones de Bitcoin. Cuando llegamos a Bitcoin pensamos que este funciona como la banca fiat o como el email, donde tenemos una única dirección o cuenta en la que recibimos todo el valor. El problema es que las direcciones de Bitcoin son transparentes y todo lo que recibes se ve.
Por ello, nuestra billetera de Bitcoin, cada vez que le damos recibir, nos da una dirección nueva. Y si no te da una nueva, es una mala billetera. No te asustes cuando veas direcciones nuevas porque es el estándar. Es como que tu billetera es la raíz del árbol y cada dirección es una de sus hojas. Todo acaba ramificando a la raíz, así es que como que todo gotea a la raíz. Pero así, dando hojas distintas, dando direcciones distintas, no estás exponiendo a todo el mundo la misma dirección y no estás exponiendo todo lo que estás recibiendo y todo lo que estás gastando. Es una forma de que tú y el resto sean privados. Si te interesa aprender más de esto en 28 días que cambiarán la forma en la que proteges tu riqueza, justo en el bloque 2 de la mentoría de custodia de Semilla Bitcoin, despiezamos este árbol para que no haya más dudas y dejemos de reutilizar direcciones. La mentoría de custodia es una formación que hacemos entre Arcat y un servidor y en la que te llevamos de 0 a héroe en tan solo 4 semanas. Todo el primer trimestre de 2025 ya está completo, abril se está llenando y mayo completo también. Así que la próxima, si no llegas a abril, será en junio. Así que, ¿quieres empezar en Bitcoin con garantías? Pues ven. Y si te parece mucha espera, no te apures porque empezarás a recibir contenido semanas antes del inicio oficial. Más información en la descripción o en semillabitcoin.com. Y ahora, a por la sección de valor por valor. Bien. Desde el último pod, que no hace ni una semana porque lo publiqué el jueves, hoy es martes, he recibido contravalores en aplicaciones de podcasting 2.0 y Nostr de Carabe, Marcelus, Exter, Gush, Flix, Lord Nightmon, Loli, Coffeeman, VHWS, Bitcock, Tino Libertario, Enrique747, Festa Loca 1952, Santochi Nakamocho, Saturo Nakamoshi, Bitcoin Mises, Loco B, Satoshi... Ya lo he dicho esto... No, Satoshi 1902, Show 512, Thompson, E. Álvar, Kainer, García, Esteban, Guerrilla, Satoshi Head, Jesus, Knight, Enlaz, Negro, Somana, Unión Editorial, José Klaus, Beck Bishir, Diego Soyu, Oboecoin, Sadogi, Bicho Verde, Blog Do Your Own Research, Dior y Net Savior. Vamos allá. El contravalor más grande que he recibido esta semana ha sido el de Kainer con 21.400 sats y el siguiente mensaje: gracias Luna por el podcast sobre libertad y por tanto valor que nos das continuamente. Te sigo desde el L215 y desde entonces no he dejado de caer por la madriguera. Bitcoin es ahora un pilar en mi vida y ya no hay marcha atrás. Sigo con ilusión pensando en que todo lo que me falta por aprender, el pod de Nostr también me encantó, y poder ir saliendo de la matrix estatista ultra regulatoria. Espero algún día poder saludarte en persona en algún congreso. Gracias de nuevo y sigue dándole duro. Muchas gracias Kainer y sin duda seguiremos dándole duro. Luego también he recibido contravalores de varios anónimos que no se han puesto nick o que no se lo han cambiado en Fountain y también traigo mensajes que he recibido esta semana. Marcelus dice, muy buena la serie del viaje de El Salvador, me encantó la iniciativa de Valentín en Perú, sin duda digna de seguir y de apoyar. Sí, tengo ganas de ver si Cero se escapa y va revisando qué está pasando por allí y nos puede contar desde el epicentro. A ver si encuentra ese hueco. Perro Besats dice, un episodio de los que me guardo para recomendar a algún que otro familiar. Entiendo que es el de Ricardo Salinas. Sobre los diarios de viaje de El Salvador son muy amenos de escuchar y suelen haber testimonios que son fuente de inspiración. Envidia sana de muchos casos. Estuve toda la semana con la música de San Salvador en la cabeza. No eres el único, pero Besats. Creo que estuvimos todos. Bitcock dice, pedías opinión sobre los diarios de viaje en El Salvador. A mí es un formato que me encanta y el combo con el directo 2140 de anoche es brutal. Decirte que para mí no es crucial que lo edites esos días o justo a tu vuelta, pero sí respetando el formato. Gracias. Gracias a ti por los contravalores continuos y también por este mensaje que os pedía para saber si os han gustado los diarios de viaje y si debería seguir haciéndolos en mis escapadas allí donde vaya. Un anónimo me dice, buenas Luna, quería hacerte mi primer pago por Lightning ya que es la primera vez que lo uso, gracias a ti, y nada, decirte que para mí has sido un antes y un después
que aprendo una barbaridad con tus podcasts y que sigas aportando tanto. Gracias. Muchísimas gracias. Ayudan un montón estos mensajes. Y luego García dice: me encanta el formato micro en mano, plan reportero dicharachero por las calles de la ciudad. Máxime en lugares como El Salvador. Es todo muy puro, ¿no? Una maravilla, Luna. Muchas gracias por ello. Pues bueno, de nuevo, gracias a ti también. Y sí, ya está. Ha quedado claro. No puedo abandonar el micro cuando vaya a los sitios. Y lo que sí siento es la pureza esta de estar en un sitio donde Bitcoin inunda todo. No hay muchos sitios así. El Salvador es todo el país. Luego hay comunidades. Yo supongo que debe ser lo mismo si vas a Bitcoin Lake en Costa Rica, ¿no? O si vas saltando a comunidades de economías circulares que se han ido creando en varios sitios. Bueno, iremos yendo a diferentes, iremos presentándonos con el micro y tratando de traer testimonios interesantes. Yo lo dejo hoy por aquí y si nada se tuerce, te saludo en una semana con más aprendizaje.